de los beneficios del deporte y los beneficios del fútbol en el desarrollo de los niños, pues yo creo que es contaros algunas cosas de lo que vivís vosotros en vuestro día a día. Realmente todos, cada uno en su papel, ¿no? Como parte de la federación, como entrenadores, como padres o como participantes, al final es lo que estáis viendo en el día a día. Eh, a ver cómo. Vale. Voy a hacer como tres pequeños apartados, ¿no? Primero hablar un poco de lo que son los beneficios del deporte y las recomendaciones que hay de algunas sociedades científicas respecto al deporte en los niños. Luego hablar alguna cosa en concreto del fútbol, ¿no? Y de los beneficios específicos que puede aportar. Y finalmente hablar un poco de la valoración predeportiva en niños y adolescentes, que bueno, un poco por mi perfil profesional, pues es algo que suelo hacer con frecuencia. En cuanto a los beneficios del deporte, pues bueno, la verdad es que hay muchas sociedades científicas que realmente han sacado recomendaciones en las que deja claro pues que el deporte es muy bueno y es totalmente necesario para el desarrollo de nuestros niños, ¿no? En general, estas recomendaciones pues, se hacen desde los niños de 5 o 6 años pues hasta los 16, 18 también, según las distintas sociedades científicas, ese perfil del adolescente puede ir un poquito más arriba o un poquito menos. Estas primeras son las recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, que recomienda que se hagan al menos 60 minutos de actividad física, cuando menos moderada, todos los días, y que esa es la recomendación para mantener un buen estado de salud. Esa recomendación, pues bueno, es la recomendación ideal, mantener 60 minutos de actividad física, pero al menos se deberían tener 30 minutos de una actividad, aunque no sea tan intensa, que no sea realizar, digamos, deporte, pero al menos tener algún tipo de actividad física. En el caso de los niños, una buena alternativa, pues en este caso concreto comentaban la opción de subir escaleras, pero nos puede servir el hecho de ir al colegio caminando, etcétera. Entonces, la realización sistemática de actividad física es deseable para todos nuestros pacientes. La Asociación Española de Pediatría tiene un grupo concreto sobre la actividad física, ¿no? Y ha elaborado un doble documento con unas recomendaciones realmente similares que os pongo aquí. Si luego tenéis interés, os puedo facilitar los documentos, pero están todos accesibles en las web de las distintas asociaciones, ¿vale? Ellos han elaborado un decálogo para padres sobre actividad física como digo, con 10 recomendaciones en el que deja muy claro que la actividad física es fundamental para el desarrollo de nuestros niños y que tiene que formar parte de lo que llamamos los estilos de vida saludables, la alimentación sana, el realizar ejercicio físico, el evitar el sedentarismo. Y que eso es muy importante porque una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Es que los pediatras tratamos niños o trabajamos con niños, pero no solo queremos tener niños sanos, sino que queremos conseguir adultos sanos, ¿no? Y es una labor muy importante a la que además cada vez se le da un papel más preponderante, ¿no? Como digo, en nuestro trabajo. Como digo, la recomendación de la Asociación Española de Pediatría es también 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa. Veis que son recomendaciones muy similares. Se sabe que la actividad física mejora el desarrollo muscular, el desarrollo óseo, no interfiere realmente en lo que es la talla definitiva, que puede ser uno de los aspectos que a veces preocupa, pero es algo bueno, ayuda a perder peso. Cuando se pierde peso gracias al ejercicio físico debe mantenerse, es decir, no es un beneficio que se mantenga en el tiempo si lo dejamos de hacer, pero es algo, como digo, especialmente importante.
hay que evitar el sedentarismo como tal, ¿no? Facilitar evitar el uso excesivo de pantallas, facilitar que nuestros niños cuando puedan jueguen, utilicen la bicicleta, jueguen un partidillo con los amigos, etcétera, más allá de la propia realización del ejercicio físico. Siempre debe hacerse en un entorno seguro para evitarlo, y también es accesible a niños con enfermedades crónicas, con problemas de algún tipo de discapacidad, etcétera, porque siempre se va a poder hacer algún tipo de adaptación a las circunstancias de cada uno de nuestros pacientes. Otra cosa en la que se insiste es que es muy importante que todo este tipo de recomendaciones se conviertan en hábitos, puesto que al final los hábitos es algo que vas a realizar de forma habitual, y mientras que si es no sé, un tratamiento específico para un momento determinado para perder peso, como comentaba antes, pues eso lo podemos acabar perdiendo. El ejercicio físico debe ser una de las actividades prioritarias de nuestros niños. Es muy importante, por ejemplo, que en las actividades extraescolares, como puede pasar a lo mejor en algunas ocasiones con los equipos deportivos de los distintos colegios o de los distintos asociaciones de vecinos, etcétera, que formen parte de las actividades extraescolares y que en vez de hacer otro tipo de actividad hagan actividad deportiva, como puede ser el fútbol. Otra cosa muy importante en el mundo de la pediatría, y es que hay que dar ejemplo. En el caso vuestros, como padres o como entrenadores de fútbol, pues es una cosa que está muy clara, ¿no? No puedes intentar transmitir una serie de principios o de valores o de cuestiones cuando tú eres el primero que no los cumples, con lo cual es muy importante que nos impliquemos en ello. Y por último, de cara al ejercicio, es muy importante mantener una hidratación adecuada para la realización del ejercicio físico. Por ejemplo, en una de las patologías que vemos con frecuencia, la presencia a veces de mareos o de incluso de desvanecimientos, de síncopes en el entorno del deporte, pues la manera de evitarlo fundamentalmente es mediante una hidratación correcta, incluso a veces no restringiendo la sal de forma previa al ejercicio, más la ingesta abundante de líquidos para asegurar un buen, llamamos, llenado vascular que evite esos mareos. Y por supuesto, acompañándolo, como decíamos antes, en el entorno de esos hábitos cardiosaludables de una alimentación sana. Como veis, son unos principios generales que nos servirían para todos. Esto es el decálogo para padres. También el mismo grupo del trabajo de actividad física tiene un documento parecido con unas recomendaciones ya para profesionales. Está avalado también por el colegio, el Consejo General de Colegios de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de Actividad Física y del Deporte, con una serie de recomendaciones que al final son muy similares, ¿no? Los 60 minutos, esto va dirigido un poco a concienciar a los profesionales, pero las recomendaciones que acaban haciendo son las mismas, quizá un poquito más técnicas, pero poco más. Pero al final, lo que hablamos son recomendaciones muy importantes, todos los profesionales de la salud e incluso las instituciones académicas, educativas, etcétera, tienen que implicarse en que el deporte es no solo bueno, sino necesario para el desarrollo de nuestros niños y adolescentes. Por último, para acabar esta parte y ya vincularlo un poquito con lo que nos cuentan del fútbol, porque el fútbol yo creo que es un deporte de los más completos que hay y que refleja perfectamente esta recomendación, como os digo, que da el, 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 la Sociedad Española de Medicina del Deporte, por los grandes efectos que tiene sobre la pérdida de peso, como os decía, tiene que ser mantenida y es muy importante, sobre el aparato muscular y sobre el aparato óseo, favorece el desarrollo de masa muscular, favorece el establecimiento también de una estructura ósea adecuada, tiene un efecto muy importante que ya hemos comentado también en todo lo que es la prevención de enfermedades cardiovasculares, especialmente de la hipertensión arterial.
tiene un efecto sobre el metabolismo, sobre todo el metabolismo de los hidratos de carbono, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuyendo la resistencia, que es algo que favorece al desarrollo de diabetes en el adulto, mejora el colesterol y las fracciones del colesterol, los triglicéridos, tiene que es muy importante, efectos psicológicos positivos, muy importante, aumenta la autoestima, disminuye la ansiedad, disminuye la depresión. En pacientes, por ejemplo, con hiperactividad, favorece también el desarrollo de actividades y desahogos, ¿no? que se llaman. Y enlazando con estos beneficios que sabemos que son implícitos a todos los deportes, como os decía, el fútbol en concreto tiene unos beneficios muy claros, ¿no? En ese sentido. Como digo, los beneficios generales del deporte, de la actividad física, en el caso del fútbol los tenemos todos, que ahora hablaremos de alguno, pero además hay algunos beneficios adicionales. Por ejemplo, por el tipo de deporte que hacen, ¿no? Mejora la coordinación motora. En cuanto al ejercicio, es un ejercicio que asocia resistencia, asocia velocidad, mejora la coordinación motora, puesto que muchas veces, por ejemplo, tienes que utilizar distintas piernas, estás utilizando el cuerpo a la vez que las piernas, mejora la visión, la coordinación visoespacial, porque estás haciendo algo, estás utilizando los pies con el balón, a la vez estás viendo qué es lo que crees que va a hacer uno de tus compañeros. Mejora la visión periférica, porque como digo, tienes que estar valorando qué es lo que hacen el resto de los componentes del equipo tuyo y del equipo contrario. Facilita la velocidad de reacción y mejora la agilidad física. Como deporte, lo que hemos comentado, ¿no? Evita el sobrepeso al aumentar el metabolismo basal, es un ejercicio que produce, que quema calorías, por lo tanto, va a evitar el sobrepeso en un doble sentido. Como comentamos, fortalece los músculos, mejora el depósito de calcio en los huesos, el ejercicio aumenta los niveles de testosterona, que a su vez favorece el desarrollo de la masa ósea. Y en cuanto a la salud cardiorrespiratoria, es un ejercicio aeróbico, que es el tipo de ejercicio que se recomienda de forma habitual, deporte aeróbico. Es cierto que hay unas recomendaciones de un grupo que está vinculado a la Academia Americana de Pediatría, que sí que recomienda la posible realización de ejercicios de peso, etcétera, en los niños y adolescentes. Sin embargo, aquí en general, la recomendación general es la realización de deporte aeróbico. ¿Qué más ventajas tiene? Pues el trabajo en equipo, ¿no? Un equipo de fútbol es un ejemplo muy importante de cómo tienen que funcionar las cosas. Pues al final el gol lo mete el delantero centro o no, pero si no le centran los balones o si la defensa y el portero no son capaces de evitar los goles, pues el objetivo de conseguir la victoria no se va a lograr, ¿no? Mejora la disciplina del niño, ayuda a integrarle en el equipo y ayuda a respetar unas normas, que son las normas, primero las normas del propio deporte como tal y por otro lado las normas del equipo, de cómo se funciona en él. Mejora el desarrollo de las capacidades lógicas. Como hablaba antes, muchas veces no solo tienes que hacer una determinada acción con el balón, sino que tienes que estar pensando cuál puede ser la acción siguiente y cuál sería el efecto que se produciría, ¿no? En función de lo que pienses que van a hacer el resto de compañeros, por ejemplo, ¿no? Aporta valores muy importantes y cada vez más en una sociedad tan desarrollada a veces en el sentido de tan desarraigada de valores a veces como es la actual, ¿no? Valores como la amistad, el compañerismo, la empatía, la capacidad de esfuerzo, el trabajo en equipo, el que tu trabajo renta no solo para ti, sino también para tus compañeros, el espíritu de superación. Hablábamos antes también de la capacidad de mejorar la autoestima infantil, de mejorar determinadas
situaciones como la depresión, por ejemplo, mejora la capacidad de adaptación a los cambios, favorece el desarrollo de habilidades comunicativas, no solo verbales, sino también la capacidad de comunicación no verbal y enseña pues a que a veces hay que perder, hay que saber perder y mejora la tolerancia a la frustración, ¿no? Enlazando con lo que decía antes, pues muchas veces nuestra sociedad prepara a nuestros hijos para que todo vaya bien, ¿no? Y la realidad es que las cosas muchas veces están muy lejos de ser las que esperamos, ¿no? Por tanto, hay que tener una tolerancia a la frustración, saber perder y no solo eso, yo añadiría también y seguro que vais a estar de acuerdo conmigo, hay que también saber ganar. Y por último, os iba a contar un poco con 4 pinceladas muy por encima de lo que es la guía de evaluación cardiovascular previa a la práctica deportiva en pediatría. Es una guía que elaboramos, bueno, pues un grupo muy amplio, ¿no? de profesionales, fundamentalmente desde la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas, en colaboración con el Centro Superior el Consejo Superior de Deportes, que en ese momento pertenecía al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Como digo, surge por parte de los profesionales y son 4 pinceladas que os voy a comentar, brevemente, ¿vale? También la guía, luego os pondré el link porque también está disponible. Yo si queréis los PDFs de todo esto os lo puedo facilitar. ¿Por qué nos decidimos a sacar esta guía? Pues porque es realmente francamente rara, ¿no? La posibilidad de una muerte súbita cardíaca en relación con el deporte, pero es algo que nos preocupa y que además es relativamente bueno, pues frecuente, o la etiología, no sé cómo decirlo, la mayoría de las veces la causa es cardíaca, ¿no? Entonces, desde el mundo de la cardiología pediátrica, bueno, pues se planteó. Y además sabemos que, aunque los casos mediáticos son los que más trascendencia tienen y los que tienen más repercusión, como por ejemplo lo que le ocurrió a Eriksen, ¿no? En la pasada Eurocopa, la mayoría de los casos ocurren en el deporte recreativo, porque evidentemente también hay muchísima más personas haciendo deporte recreativo que deporte de competición. En ese sentido, como os digo, hay multitud de referencias bibliográficas, multitud de recomendaciones y demás. Y en ese sentido, pues como digo, nosotros hicimos una recomendación que yo creo que incluso como entrenadores, si hay algún médico de los que pasan reconocimientos, pues como veis son 4 cosas muy sencillas, pero que se puede plantear para hacer como reconocimiento básico. Quizá la única prueba así un poco más especial sería simplemente el electrocardiograma, que es discutido, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, no se recomienda. Sin embargo, prácticamente todas las sociedades europeas, incluyendo la nuestra, sí que lo recomiendo. Como digo, el documento del American College of Cardiology, de la Asociación Americana de Cardio, dice que no recomienda ni para atletas ni para no atletas la realización del electrocardiograma. Es cierto que las características de la sanidad americana son un poco distintas a la nuestra, ¿no? Porque aquí hay trabajos que han visto que es la medida más eficaz y más efectiva para encontrar hallazgos potencialmente peligrosos y, como veis, tanto la Asociación de la Federación Española de Medicina del Deporte como la guía clínica nuestra, la recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología, sí que recomiendan la realización de un electrocardiograma, en principio como prueba. Como digo, trabajamos muchos profesionales en ella y elaboramos una serie de recomendaciones de un reconocimiento inicial, digamos un reconocimiento básico, que en personas que hacen deporte que consideramos ya con un cierto nivel, se debería pasar cada 2 años. Y simplemente son unas preguntas, una exploración física por encima y la realización del electrocardiograma.
Os decía que en realidad las preguntas, esto es un cuestionario que incluso se facilita primero a los padres para que lo puedan responder ellos y traerlo, y son cosas muy sencillas, ¿no? Si al niño se le ha oído alguna vez un soplo o tiene la tensión alta, ha tenido algún antecedente de interés, los antecedentes familiares, ¿no? Saber si en la familia ha habido pues muerte súbita en gente joven o ha habido alguien tiene arritmias, una miocardiopatía, algún problema cardíaco sobre todo, ¿no? Y por último, saber si el niño se queja de algo, si el niño ha tenido un soplo o si ha tenido palpitaciones, pinchazos, si ha tenido mareos, si ha tenido pérdida de conocimiento, todo eso especialmente en relación con ejercicio, porque luego de forma basal es muy frecuente que todos nuestros niños lo puedan tener. También de cara a la recomendación, recordar que tenemos una clasificación, que la clásica es la de Mitchell, que luego se modificó un poco, que clasifica los deportes en alto contenido, alto, medio o bajo, ¿no? Contenido dinámico y estático. El fútbol, por ejemplo, digamos que para hacer el resumen así y entenderlo de forma gráfica, el contenido dinámico es cuánto nos movemos, fundamentalmente cuánta actividad de tren inferior hacemos, mientras que el estático es, estando parado, cuánta fuerza hacemos, fundamentalmente tren superior, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, pues bueno, no hacemos un ejercicio especialmente intenso con los brazos, pero sí nos movemos mucho, por eso tiene como veis, sería 1 de estático bajo y sin embargo C de dinámico alto. También hay que tener en cuenta que esta clasificación hace referencia al deporte entendido como ejercicio intenso, ¿no? Por ejemplo, el ciclismo habla como un contenido, como un deporte de alta carga dinámica y alta carga estática. Cuando hablamos de ciclismo en ese sentido, nos referimos al ciclismo profesional, cuando los ciclistas están subiendo un puerto, cuando los ciclistas están haciendo un sprint, no solo aparte del ejercicio de la pierna, hacen un ejercicio muy intenso de brazo, ¿no? No estamos hablando del ciclismo a nivel recreativo que podemos recomendar a todos nuestros pacientes. Como os decía en los antecedentes, simplemente lo que os comentaba antes, la hipertensión, si el paciente toma medicación, si ha tenido algún antecedente importante de algunas otras enfermedades y en función de esas enfermedades, pues habéis visto que hay una serie de recomendaciones de qué hacer en cada caso. Que no hay nada, todo perfecto, pasamos al siguiente filtro. Las enfermedades familiares, pues también en función de cada tipo de enfermedad haríamos unas pruebas u otras. Y por último, lo que os comentaba de los síntomas en el niño, ¿no? Que si tiene dolor, si tiene síncope, presíncope, mareo, si tiene palpitaciones o fatiga con el esfuerzo. Todos estos síntomas, si se producen en relación con ejercicio, pues diría que sí, probablemente es razonable hacer al menos una valoración como esta que os cuento, ¿vale? Hay un documento informativo que se puede descargar en el que cuenta de dónde surge esto y se plantea las preguntas estas que os he comentado para que lo respondan si queréis los padres. Este documento se puede descargar y una vez que se hace la valoración se pueden ir rellenando todas las cosas y acaba saliendo, bueno, pues un modelo de informe que esto en principio sí es ya para que lo hiciera los profesionales. Si queréis, como os digo, está disponible online, tanto en la web de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica como en la del Consejo Superior de Deportes. Y yo sí que participé en la elaboración del documento y hay un resumen que está publicado en la página de Top Doctors y en la revista Dolescere, que os he puesto ahí también la referencia, es un resumen más breve que se puede acceder y que se lee de forma un poco más agradable porque la guía como tal es una guía orientada a profesionales y tiene cerca de 200 páginas, ¿vale? Y yo creo que nada más, me he intentado ajustar al tiempo y estaré encantado de que podamos comentar todo lo que queráis. Gracias, Fernando, por tus aportaciones. Eso es, cualquier duda que tengáis en en este tema que ha iniciado Fernando, pues adelante, por favor. Sí que podemos tener, pues esa guía de la que nos has
de la que nos has hablado, Fernando? Por lo menos. Sí, 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 yo sí que, vamos, yo la tengo descargada, pero cualquiera que pueda acceder a ella, tanto en la web de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica como en la del propio Consejo Superior de Deportes, está disponible. Lo que os decía es que realmente la guía es una guía muy completa, ¿no? Porque es una guía en la que te dice, te habla mucho de las enfermedades, de qué hallazgos buscar en cada uno de los casos y demás. Y si queréis un resumen, pues por ejemplo es el trabajo que está publicado, que está libre también en Adolescere, que en concreto estaba centrado en el adolescente, pues es una manera más fácil a lo mejor de ver un poco un resumen, pero está accesible todo. Y está el documento de información, porque eso a lo mejor, por ejemplo, en los clubs, al iniciar la temporada sí se podía plantear que ese documento se podría pasar a los papás, ¿no? O que son ellos los que puedan responder pues, si hay antecedentes, si no, si tiene alguna sintomatología, si el niño tiene algún problema, como digo, antecedentes familiares, para tener al menos esas cosas recogidas. Vale, pues vamos a intentar enviárselo a los participantes cuando enviemos esta grabación. Tenemos una pregunta en el chat, bueno, que a lo mejor es más emocional que otra cosa, ¿no? Sí, Pero dice, ¿qué se puede hacer con un niño que se frustra mucho jugando al fútbol? vale, bueno, pues diría, a ver, pues es complicado, a veces es complicado. En realidad, probablemente estéis más acostumbrados a manejarlo vosotros como los entrenadores, probablemente que yo como profesional. Yo creo que lo más importante en este caso es hacer un abordaje, entender un poco lo que quiero decir, ¿no? De psicoterapia, ¿no? De intentar hablar con el niño, de plantear pues las cosas de las que hemos dicho, ¿no? Que realmente no siempre se gana, que lo importante, lo que queremos transmitir, ¿no? Lo importante es hacer las cosas bien. Si tú haces tu trabajo y tú lo haces bien, no siempre obtienes el resultado deseado, ¿no? Pero para que alguien pueda, evidentemente a todos a veces tenemos un mal día y tienes un mal día y haces las cosas bien y no salen bien, pero tampoco has hecho las cosas como te gustaría, ¿no? Pero digamos que nuestro papel es que lo importante es, tú te has esforzado, has hecho las cosas bien, primer paso. A partir de ahí ya tenemos que estar satisfechos. Segundo punto, además no solo me he esforzado, sino que las cosas me han salido bien. Eso ya es de sobresaliente, estamos de 10, hemos hecho todo lo que nosotros podíamos hacer. Y el tercer punto, que en realidad sería lo menos importante, es que además hemos conseguido la victoria, ¿no? Pero digamos que el papel de cada uno es que hagamos las cosas bien. Y si las cosas lo hacemos bien, pues el trabajo está bien hecho y es más importante que conseguir la victoria, pues lo que hablábamos, el hecho del trabajo en equipo, de que entre unos y otros que no se riña si se falla una oportunidad, bueno, pues hoy la ha fallado un compañero y mañana la voy a fallar yo, ¿no? Y aunque eso suponga que podamos acabar perdiendo un partido, ¿no? Pues bueno, las cosas son así, pero además lo que decía es que eso, el fútbol no forma parte más que, es una parte más de las cosas que hacemos, ¿no? Eso nos puede pasar en el trabajo, nos puede pasar con la pareja y nos va a pasar de adultos en la vida real un montón de veces, ¿no? Entonces, es cierto que es difícil porque todo esto es muy fácil de decir, pero cuando ocurre, pues es muy difícil de transmitir y sobre todo a veces de asumir por algunos niños, ¿verdad? Desde luego. Vale, pues gracias, Fernando. Yo creo que no tenemos más preguntas, en el chat por lo menos no, y si, bueno, podemos pasar a Silvia, que nos va a hablar, bueno, más detalladamente del fútbol adaptado a las futbolistas, a las mujeres futbolistas. Silvia, adelante, creo que también tenías una Sí, presentación para compartir. sí, comparto a ver si se ve. ¿Se ve, Pilar? Sí, lo vemos bien. Vale. Pues nada, muchas gracias. Nada, en primer lugar, al igual que Fernando, dar las gracias, por supuesto, a todos los asistentes por el interés mostrado hacia esta formación, a la Real Federación de Castilla y León de Fútbol por permitirme estar aquí compartiendo esta sesión con Fernando y, por supuesto, a Ariadna y a Pilar, que son las artífices de todo lo que es la organización a nivel logístico de esta y de otras formaciones.
Nada, hombre, me pasa un poco como a Fernando, ¿no? Que en tan poquito tiempo es muy difícil resumir o tratar de sintetizar las particularidades del entrenamiento en mujeres futbolistas, pero bueno, voy a intentar hacerlo de una manera más o menos dinámica, sin profundizar demasiado, y si luego hay dudas, pues las vamos resolviendo. Yo creo que todos conocemos a Alexia Putellas, hoy en día es un referente a nivel mundial y su imagen me sirve para contextualizar un poco lo que es el fútbol femenino hoy. Ayer tenía clase de máster y les preguntaba a los alumnos si este referente se debe a que el nivel de profesionalización del fútbol ha crecido a nivel de entrenamiento, hablo, no a nivel de dinero, o el fútbol está profesionalizándose o creciendo a nivel de entrenamiento gracias a estos referentes, ¿no? Me decían, bueno, pues es un poco las dos cosas, ¿no? En este sentido, yo lo que he vivido, después de estar ya muchísimos años en el fútbol femenino, es que en los últimos 5 o 6 años sí que es verdad que ambas cosas se han dado. Es decir, se ha profesionalizado el fútbol. Insisto, no hablo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de recursos materiales, de recursos humanos, y esto nos permite tener estos referentes y a su vez con estos referentes podemos profesionalizar aún más el entrenamiento en fútbol. Y esto lo he vivido yo dentro del propio centro de tecnificación con esta generación de futbolistas. ¿Vale? Son las mismas chicas, más o menos, el mismo bloque. A la izquierda es cuando quedaron subcampeonas de España, sub-12, y yo ahí ya aprecié que en esa generación había algo diferente. ¿Vale? Y estas mismas chicas, más o menos, se han mantenido y el año pasado nos permitieron llegar a la fase final y este año se han vuelto a meter en fase oro, teniendo en cuenta que Castilla y León, pues desde el punto de vista del nivel del fútbol femenino, estamos muy lejos de otras comunidades. ¿Y por qué yo he apreciado un cambio en estas chicas? Que creo que refleja un poco lo que decía antes. Pues porque ya desde sub-12 tenían referentes de fútbol femenino, cosa que antes no ocurría. Porque el nivel de dedicación y de profesionalismo de estas chicas, en el sentido de motivación, de preguntarte aspectos relacionados con su entrenamiento preventivo, de preguntarte acerca de los riesgos de las lesiones, de preguntarte cómo adaptar sus entrenamientos, es decir, cómo mejorar, yo no lo había visto antes. Entonces, se está produciendo ese cambio y ese cambio pues irá haciendo crecer al fútbol femenino desde el punto de vista del nivel de entrenamiento. Y a partir de ahí, pues a través de una serie de dudas que habitualmente nos trasladan a las personas que trabajamos en fútbol femenino, voy a tratar de ir desgranando alguna información, insisto, sin profundizar demasiado porque no hay tiempo. ¿Vale? Entre estas dudas, pues la primera sería si existen muchas diferencias físicas entre hombres y mujeres. Es algo que yo creo que es un planteamiento de base. Sí que hay diferencias físicas, evidentemente, pero quizá no son tantas desde el punto de vista fisiológico como se pudiera pensar. Entonces, bueno, luego las veremos. Otra pregunta que habitualmente nos trasladan es si la evolución física con la edad es diferente en niños y en niñas. Y si esto, evidentemente, influye en el proceso de entrenamiento o en el proceso de rendimiento. Más en España, que aún tenemos una estructura de fútbol femenino que a ciertas edades pues resulta problemática, ¿no? A los 13, 14, 15 años, pues es problemática la estructura que tenemos, porque no hay ligas específicamente femeninas, es un momento de compartir espacio chicos-chicas, chicas jugando solamente con chicas con equipos más mayores. Bueno, es un escenario un poco, desde el punto de vista fisiológico, un poco extraño. Otro aspecto que nos suelen preguntar es, bueno, ¿y la intensidad? O la que se pregunta a la gente, ¿la intensidad de los partidos, la intensidad del entrenamiento en fútbol femenino es inferior? Pues ya veremos que todo depende del cristal con que se mire, ¿vale? Y esto afecta evidentemente a cómo entrenamos en fútbol femenino. Otra típica pregunta ¿es más difícil o es diferente el entrenamiento de fuerza en mujeres? Generalmente la gente no se plantea tantas dudas cuando hablamos de entrenamiento cardiovascular o cuando hablamos de entrenamiento de resistencia y de otras capacidades, pero sí el entrenamiento de fuerza, que aún sigue siendo un poco desconocido y a veces da un poco de miedo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, luego veremos si es más difícil o es diferente. Y por supuesto, otra cosa que la gente se pregunta mucho es si hay más riesgo de lesión en mujeres. Bueno, ¿hay más riesgo de lesión? Depende de qué lesión. Luego lo veremos también. Entonces, pues lo que he dicho, con estas dudas o con estos planteamientos iniciales voy a ir intentando
aportar un poquito de luz desde mi experiencia profesional, práctica y desde mi experiencia también como profesora e investigadora en la universidad. Respecto a si hay muchas diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres, hay diferencias, es algo evidente, no hay nada más que ver un poco la distribución muscular, la distribución ósea y demás entre hombres y mujeres, pero quizá no son tantas como la gente puede pensar, o al menos no hay tantas que afecten al rendimiento deportivo. Son diferencias que podemos, entre comillas, controlar, incluso a veces compensar, ¿vale? Con ciertas adaptaciones que veremos. Pero bueno, es evidente que las diferencias existen. Sin embargo, cuando acudimos a la ciencia, nos dice que aproximadamente el 99% del funcionamiento fisiológico de los hombres y mujeres es igual. Solamente hay un 1% diferente y ese 1% diferente radica fundamentalmente la diferencia en las hormonas, ¿vale? Las hormonas y que se empiezan, no es que se empiecen a liberar, pero bueno, se empiezan a diferenciar de una manera más clara con la pubertad. En el caso de las mujeres se comienzan a liberar más estrógenos, más hormonas femeninas, entre ellas por los más conocidos son los estrógenos, y más hormonas masculinas en los hombres, que lo más conocido sería la testosterona. Y es a partir de ahí donde se inicia la diferenciación de los cuerpos, ¿vale? La diferenciación fisiológica que luego afecta al entrenamiento. Bueno, esto resumido de una manera muy básica, ¿vale? Es bastante más complejo de lo que acabo de señalar. Pero esto es lo que nos va a marcar la diferencia en el rendimiento, en el entrenamiento. Y en el entrenamiento nos pasa lo mismo. Un 99% más o menos es idéntico y hay muy poco que es diferente. Lo que pasa que ese poquito que es diferente es lo que puede marcar la diferencia en cuanto a un entrenamiento de calidad dentro de, en este caso, del fútbol femenino, ¿vale? Lo que puede marcar la diferencia o lo que tenemos que buscar, ¿vale? Para que adaptemos los ejercicios, las metodologías al cuerpo de las futbolistas, en este caso. Este cambio hormonal o esta diferencia hormonal va a provocar diferencias que son un poco más visibles, ¿vale? Porque las hormonas no las vemos. Y las diferencias más visibles, evidentemente, son las antropométricas. Generalmente, las mujeres de media somos más bajas, pesamos menos, pero hay un aspecto que afecta mucho al rendimiento deportivo y es que tenemos un porcentaje de grasa superior. Esto está muy bien para la vida, para poder concebir hijos y demás, pero desde el punto de vista del rendimiento deportivo es una desventaja, porque la grasa es como que cargásemos una mochila inerte, ¿vale? Cuando hacemos ejercicio. Es como que cargásemos esa mochila porque no es tejido activo para el ejercicio. Y encima, generalmente la distribución de la grasa en hombres y en mujeres es diferente. Se acumula fundamentalmente en la parte más baja, en la parte de las caderas y demás, y eso hace también bajar el centro de gravedad y eso provoca importantes modificaciones biomecánicas en gestos básicos, como puede ser el cambio de dirección o el regate o bueno, otro tipo de gestos muy repetidos en el caso del fútbol. ¿Cuándo empieza esta diferenciación? Como he dicho, en la pubertad. En las mujeres comienza la acumulación de grasa y en los hombres comienza un mayor desarrollo muscular. Y esto a veces es muy abrupto, ¿vale? Nos encontramos con jugadoras que nosotros por ejemplo, acabamos con ellas pues tal que en abril y empezamos en octubre, a veces han cambiado tanto en un verano que casi te cuesta reconocer su cuerpo, ¿vale? Hay otras jugadoras que no, que este cambio no es tan abrupto, pero hay jugadoras que sí. Incluso hay jugadoras que con este cambio abrupto luego cuesta muchísimo volver hacia atrás o recuperar un poquito vamos a decir, la fisonomía original que tenían antes de este cambio. Y este tipo esta acumulación de grasa o este mayor desarrollo muscular, por mucho que hagamos, evidentemente se mantiene en edad adulta, donde en las futbolistas nos encontramos que aproximadamente la acumulación de grasa es de un 14-18% del cuerpo. Y sin embargo en hombres está entre un 8 y un 12%. Insisto, la grasa la tenemos que ver como una mochila, ¿vale? Una mochila inerte con la que hay que trabajar. Más cosas que cambian con esta diferencia hormonal, pues el sistema muscular. Igual que tenemos más grasa, tenemos menos masa muscular. Y la masa muscular sí que es masa efectiva, es tejido efectivo, ¿vale? Entonces, si nos vamos a términos absolutos, los hombres, al tener más masa muscular, tienen más fuerza. ¿Vale? Los futbolistas tienen más fuerza, pero en términos absolutos.
Si esto lo relativizamos a la masa corporal, a la masa magra, es decir, a la masa muscular, a la masa efectiva, no existen casi diferencias entre futbolistas varones y futbolistas mujeres, ¿vale? De hecho, en las piernas apenas hay diferencias de fuerza relativa. Y esto es importante porque esto nos dice que el funcionamiento muscular es prácticamente idéntico. Con lo cual, el entrenamiento de fuerza, que luego hablaremos de él, pues debería ser muy parecido, porque los músculos funcionan igual, ¿vale? La diferencia está en la cantidad, no en la calidad, ¿vale? Los hombres, al tener esas hormonas masculinas en mayor cuantía que las mujeres, pues desarrollan más masa muscular. Y sí que hay una, en cuanto a, el otro día me preguntaban en una cosa, decir, ¿pero los hombres y las mujeres tenemos los mismos músculos? Sí, exactamente los mismos músculos, ¿vale? Funcionan igual, tienen la misma funcionalidad, pero sí que es verdad que hay una pequeña diferencia. En las piernas, como he dicho, casi no hay diferencias entre hombres y mujeres, pero sí que tenemos que prestar mucha atención en las mujeres futbolistas a los brazos, ¿vale? Porque los brazos sí que es verdad que tenemos un déficit de fuerza en las futbolistas y además, curiosamente, la fuerza en los brazos está demostrado que se pierde más rápido en mujeres que en hombres, por muchos motivos, ¿vale? Y luego hay otro aspecto que es fundamental en mujeres futbolistas, y es la zona lumbopélvica, la zona de la cintura abdominal, lumbar, glúteos, que es una zona muy debilitada que hace que haya menos estabilidad en esa zona, y esa zona al final es el núcleo, es la zona de donde parten todos los movimientos. Y si esa zona es inestable, pues el riesgo de lesión y el rendimiento deportivo baja y el riesgo de lesión aumenta. Esa zona es vital en las mujeres y ha estado muy abandonada en el fútbol femenino en general. Pero bueno, los músculos son parecidos, vamos, son iguales, son los mismos y el funcionamiento es idéntico, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta estas pequeñas cositas. Eso respecto a la primera duda, ¿vale? No hay muchas más diferencias. Sí que hay diferencias cardiovasculares, pero no voy a meter con ellas porque no afectan demasiado al entrenamiento de fútbol. Y respecto a la segunda duda, si la evolución con la edad es diferente en niños y en niñas, sí, es diferente, pero igual que es diferente entre niños y entre niñas y niñas. Es decir, nosotros cuando entrenamos siempre tenemos que tener en cuenta no la edad cronológica, no lo que pone en el carnet de identidad, sino la edad biológica. Y ahí os pongo una foto de este año. Estos chicos, convocatoria de fútbol sala, de la selección, y son de la misma categoría. Y ahí veis que la edad biológica evidentemente no es la misma. Yo no puedo entrenar igual con estos niños, con los 5 niños. Tengo que entrenar diferente porque tengo que adaptar mis entrenamientos a la edad biológica. ¿Qué ocurre en las chicas? Pues que en esas edades que he señalado antes, 12, 13, 14 años, están compartiendo fútbol con niños, están compartiendo fútbol con, digo fútbol o cualquier otro deporte. ¿Y qué ocurre? Que se desarrollan un poquito antes, todos lo sabemos, de media el desarrollo femenino pues se adelanta año, año y medio, a veces más, a veces menos, pero bueno, año y medio sería un poquito la media. Y nosotros, a la hora de entrenar las capacidades físicas, tenemos que tener en cuenta lo que se conocen como fases sensibles. Es decir, momentos en los que es muy fácil trabajar una capacidad, pero que empiezan y se acaban. Es decir, si no los aprovecho, probablemente luego me cueste mucho más trabajar esa capacidad. Y cuando nosotros nos ponemos a ver qué es lo que hay que trabajar desde el punto de vista físico en cada categoría, esto sería un esquema muy general, pues vemos que este esquema, que lo podemos poner muy bonito, pues a tal edad empezaríamos a trabajar, pero este esquema es válido para los chicos, ¿vale? En chicas tendríamos que tener en cuenta que todo lo que hace referencia a la fuerza, la velocidad, la resistencia anaeróbica, hay que adelantarlo un poquito, ¿vale? Porque se desarrollan antes, la edad biológica es mayor, ¿vale? Un niño de 13 años y una niña de 13 años, la edad biológica de la niña es mayor. Entonces, esto, la fase, si no tenemos en cuenta eso, perderíamos las fases sensibles. Por tanto, sí que hay que tener en cuenta la diferente evolución, sobre todo los que estéis trabajando con categorías inferiores, cuando tengáis niñas. Hay que tener en cuenta que con ellas hay que empezar a trabajar ciertas cosas antes que con los chicos, ¿vale? O de manera diferente. Además, me gustaría hacer mención a este artículo, bueno, científicos lo resumo, simplemente lo que analiza es si los medallistas olímpicos y los no medallistas han tenido una iniciación polideportiva o en una única especialidad, que es a lo que se tiende habitualmente, ¿vale? Y demuestran que la iniciación polideportiva, que a mí los que me conocéis ya me habéis oído hablar de esto 1000 veces,
la iniciación polideportiva es mucho más interesante que la especialización temprana, y especialmente en chicas, ¿vale? Porque si yo me inicio en muchos deportes, el aprendizaje de las habilidades motrices generales y específicas va a ser mejor, voy a aprender más habilidades, eso me va a hacer ser una persona más coordinada y esto me va a permitir dos aspectos: mejorar el rendimiento deportivo y tener menos riesgo de lesión, porque mis movimientos van a ser más coordinados, biomecánicamente van a ser mejores, entonces voy a tener menos riesgo de lesión. Por tanto, tanto en chicos como en chicas se recomendaría la iniciación polideportiva, pero especialmente en chicas, porque el riesgo de lesión, luego lo veremos, es un poquito mayor y atiende ese riesgo de lesión a factores biomecánicos que se pueden corregir con una mejor coordinación. Respecto a la tercera duda, si la intensidad competitiva y de entrenamiento en fútbol femenino es inferior, pues depende del cristal como se ve. Si nosotros lo vemos como espectadores, evidentemente, aparentemente sí que la intensidad es menor, ¿vale? Si estamos viendo un partido, sí que parece que van más despacio, que golpean con menor fuerza, que desplazan el balón a menos distancia, eso es evidente, ¿vale? Pero si nos vamos a qué es lo que demanda el fútbol a las futbolistas, ¿vale? Que nos dice la evidencia, es que el tiempo efectivo de juego, es decir, de los 90 minutos, esto se está igualando, ¿vale? Todavía hay una pequeña diferencia entre hombres y mujeres, se juega un poquito más en hombres que en mujeres, pero se está igualando. Y durante este tiempo de juego, tanto hombres como mujeres recorren una distancia muy parecida, 8 o 12 kilómetros, lo podemos ver en las estadísticas estas que nos salen cuando vemos un partido en la tele, y sobre todo lo más importante, que esos kilómetros que se recorren, la distribución de la intensidad es muy parecida. La mayor parte del tiempo se recorre a baja, moderada intensidad, y muy poquita parte de ese tiempo se recorre a alta intensidad. Y esto es igual en hombres y en mujeres, ¿vale? Y otro aspecto que es igual en hombres y en mujeres son las acciones explosivas. Saltos, golpeos, entradas, aceleraciones, cambios de dirección, son muy similares en hombres y mujeres, tanto en cuantía como en las características de las mismas. Y si además les ponemos un pulsómetro, vemos que no hay demasiadas diferencias entre hombres y mujeres, ¿vale? En cuanto a la frecuencia cardíaca media y a la frecuencia cardíaca máxima que su corazón alcanza durante un partido. Por tanto, a nivel general, las características del esfuerzo son similares en fútbol masculino y en fútbol femenino. Pero claro, ahí tenemos que, lo que os dije antes, según el cristal con que se mire. Si yo me centro en la intensidad absoluta, evidentemente el fútbol masculino tiene más intensidad, ¿vale? Pero si me centro en la intensidad relativa, no. Los futbolistas y las futbolistas juegan a la misma intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Y lo resumo con un ejemplo. Si ponemos a una lateral derecha y a un lateral derecho a hacer un sprint para alcanzar un balón, ambos están haciéndolo a su máxima intensidad. Su intensidad relativa es la misma. Sí que es verdad que probablemente si les ponemos juntos, el chico sea más rápido que la chica. Eso sería la intensidad absoluta. Pero ambos están trabajando a la misma intensidad. Y yo en los entrenamientos lo que tengo que replicar es la intensidad relativa, no la intensidad absoluta. ¿Vale? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, todo el mundo está jugando a la misma intensidad, sean chicos o sean chicas. Aunque desde fuera puede que no lo veamos así, ¿vale? Visualmente. Y esto es muy importante. Y ya aspectos específicos de adaptaciones del entrenamiento. Bueno, la cuarta duda, si es más difícil o si es diferente el entrenamiento de fuerza en mujeres, pues ni es más difícil ni es diferente a grandes rasgos, ¿vale? El entrenamiento de fuerza en mujeres, lo primero que tengo que decir es que es importantísimo. Bueno, es importantísimo en hombres y es importantísimo en mujeres. Además, por varios aspectos, ¿vale? Pero en futbolistas es fundamental el entrenamiento de fuerza, que curiosamente es un entrenamiento que ha estado denostado en el fútbol femenino. Primero por la reticencia de las propias jugadoras, ¿vale? Antes era muy difícil convencer a las jugadoras de que tenían que entrenar la fuerza. Poco a poco han ido entendiendo que la importancia del entrenamiento de fuerza tanto para su rendimiento como para la prevención de lesiones. Y hace poquito, una jugadora que tuvimos hace tiempo, muy buena, que era muy reticente al entrenamiento de fuerza, me decía, pues ojalá te hubiera hecho caso y hubiera entrenado más la fuerza tal y como me decías, porque con el paso de los años me he dado cuenta de la importancia que este entrenamiento de fuerza tiene. Y bueno, le dije, bueno, me alegro que por lo menos con el paso del tiempo al menos lo hayas asimilado y lo hayas automatizado, ¿vale? Interiorizado. Entonces,
Bueno, el entrenamiento de fuerza es importante y es más importante el entrenamiento de fuerza en mujeres que en hombres. Así que todos aquellos que estáis entrenando con mujeres, que no os dé ningún miedo el entrenamiento de fuerza, que es vital. Y es vital porque las mujeres, las futbolistas, tienen un menor nivel de partida de fuerza. Entonces hay más campo para ganar, ¿vale? Hay más margen de mejora. Segundo, porque la prevención de lesiones que produce o que permite el entrenamiento de fuerza se incrementa en el caso de las mujeres, porque muchos de los riesgos de lesión provienen precisamente de la deficiencia muscular o de la falta de fuerza. Y tercero, y casi más importante, no con futbolistas, sino con cualquier mujer, el entrenamiento de fuerza tiene un montón de beneficios saludables, algunos los ha señalado antes Fernando, son similares a cualquier tipo de entrenamiento, pero por ejemplo, el entrenamiento de fuerza permite disminuir la grasa, permite aumentar la masa muscular, eso siempre es saludable, permite tener beneficios desde el punto de vista cardiovascular, permite un mejor modelado óseo, es decir, esto en general, no solamente en futbolistas, pues imaginaos en futbolistas, con la necesidad que es. Y a la hora de aplicar el entrenamiento de fuerza, pues no nos pasa un poco como con las diferencias entre hombres y mujeres. La metodología es muy parecida. Un libro de entrenamiento de la fuerza nos vale para hombres y para mujeres. Sí que es verdad que hay pequeñas diferencias que aportan calidad al entrenamiento y que radican o que se basan en esas diferencias físicas que antes hemos visto. Como os dije, esta diapositiva es repetida. La masa muscular en mujeres es inferior precisamente por esas liberaciones hormonales, pero no el funcionamiento. El funcionamiento muscular es prácticamente idéntico. Hay muy poquitas diferencias entre hombres y mujeres. Y por eso la metodología general de entrenamiento de fuerza es la misma. No tengáis problema y no tengáis ningún miedo, porque probablemente no os vayáis a equivocar. Sí que es verdad lo que dije antes, las piernas, hay menos diferencias, pero tenemos que prestar especial atención a los brazos, que están descompensados en mujeres y que además pierden muy rápido las ganancias que hayamos podido conseguir, y hay que prestar especial atención a la zona lumbopélvica. Luego me voy a meter un poquito más con esta zona. Y especialmente a unos grupos musculares, que son, el grupo muscular glúteo, que está compuesto de glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor, que en el caso de las mujeres cuesta mucho activar, están desactivados, aunque hagamos un ejercicio dirigido al glúteo, si no familiarizamos a las mujeres con la contracción de glúteo, probablemente no lo contraigan y tiren de otros grupos musculares. Entonces tenemos que prestar especial atención a la activación de estos músculos en cualquier ejercicio, porque además son los músculos que estabilizan la zona, unos de los músculos que estabilizan la zona lumbopélvica y que nos previenen lesiones tanto en esa zona como en otras zonas como la rodilla. Pequeñas adaptaciones. Voy a poner un ejemplo solamente de pequeñas adaptaciones que podemos hacer en el entrenamiento habitual de fútbol. Y me voy a meter con este tipo de entrenamiento que yo creo que todos lo aplicáis, que es el entrenamiento pliométrico, multisaltos, junto con, luego, pues en este caso podéis ver dos imágenes muy sencillitas, multisaltos y sprint, y multisaltos y una disputa uno contra uno. Este tipo de entrenamiento pliométrico está demostrado que las adaptaciones que se producen en hombres y en mujeres son similares, bueno, son iguales, pero en mujeres son especialmente interesantes este tipo de entrenamientos con multisaltos porque previenen lesiones, ayudan en la prevención de lesiones y además mejoran una cosita que sí que es un poquito peor en mujeres, y es la velocidad de activación muscular. La velocidad de activación muscular, por ejemplo, al aterrizar después de un salto, sí que es un poquito más lenta en mujeres y eso incrementa el riesgo de lesión. Entonces, este tipo de entrenamientos que son perfectos en futbolistas, lo son también en mujeres futbolistas. Pero sí que es verdad que cuando aplicamos la pliometría tenemos que tener en cuenta algunas pequeñas adaptaciones y sé que muchos de vosotros hacéis este tipo de entrenamientos, por tanto, aquí van mis recomendaciones para si estáis trabajando con mujeres. Primero, valorar el valgo. El valgo no es nada más que hacia dónde, por explicar de una manera sencilla, hacia dónde está la rodilla, es decir, si las rodillas están más metidas hacia adentro o si están... El valgo sería meter las rodillas hacia adentro, ¿vale? Evidentemente el valgo siempre en mujeres es un poquito mayor, pero si yo voy a aplicar entrenamientos de multisaltos, es muy importante valorar el valgo que la jugadora tiene cuando cae desde una altura similar a la que voy a usar yo con mis vallas, por ejemplo.
Es tan sencillo como que la mujer caiga o bien con las dos piernas o bien con una sola pierna, y yo valoro si la rodilla se mete demasiado o no se mete demasiado hacia adentro en el aterrizaje. Eso me da a mí pistas. Y otra cosa que hay que valorar en mujeres es la estabilidad lumbopélvica. Con este ejercicio es muy sencillito, es el Single Leg Squat Test. Simplemente es que en este caso hagamos a una persona bajar en sentadilla monopodal y valoremos si hace compensaciones raras con el cuerpo porque le falta estabilidad lumbopélvica. Entonces, en mujeres, ¿qué deberíamos ver aquí? Que tienen estabilidad lumbopélvica y que además el valgo, las rodillas al aterrizar no hacen cosas raras, ¿vale? Ese sería el resumen. Porque cuando aplicamos multisaltos, sobre todo en los aterrizajes, la futbolista soporta más o menos 9 veces su peso corporal, con el riesgo que eso implica si no hay estabilidad y si la rodilla hace cosas raras. Entonces, esto es muy importante. Luego, a la hora de elegir ejercicios, yo puedo elegir ejercicios con vallas más altas, más bajas, pero está demostrado, porque el entrenamiento pliométrico se mide en función de la altura o de la longitud de los saltos. Está demostrado que no es necesario usar vallas altísimas para conseguir beneficios. Entonces, si tengo en cuenta que el riesgo de las mujeres al aterrizar es mayor, pues ¿para qué voy a coger alturas elevadas si con alturas medias, que son las vallas que todos tenéis en los campos, 30, 35, 40 centímetros, 25 centímetros, son las que tenemos todos en los campos, es más que suficiente. Otro aspecto a tener en cuenta es que siempre tengo que pedir a las jugadoras que los multisaltos los hagan a la máxima velocidad, porque antes lo dije, la activación muscular en mujeres es un poquito más lenta y de esta manera lo que estamos consiguiendo es una mejora en la velocidad de activación. Otro aspecto muy importante es meter transferencias, es decir, que yo haga los multisaltos, pero inmediatamente después metamos algo más dinámico, más de fútbol, un sprint con golpeo, un 1 contra 1, de tal manera que los músculos aprendan que lo que les pides en las vallas es lo mismo que le pides luego en la acción real. Esto es fundamental en hombres, pero también especialmente en mujeres. Y a la hora de aplicar cuántos saltos tengo que hacer en una sesión, generalmente se dan unas recomendaciones para cada categoría. Por ejemplo, ahí tenéis la de alevín y la infantil, que esto sería la recomendación para chicos. Recordad que antes he dicho que las chicas, el desarrollo biológico es un poquito más temprano. Entonces, quizá a una chica infantil la tengo que aplicar, perdón, a una chica alevín le tengo que aplicar el volumen de una chica infantil, ¿vale? Dependiendo un poquito de la edad biológica. Y es algo que tengo que tener en cuenta porque si no, o bien me estaré pasando o bien me estaré quedando por debajo del volumen adecuado para la sesión. Y un aspecto fundamental es que en chicas este tipo de entrenamiento no puede ir o no puede no estar asociado a un entrenamiento compensatorio de la estabilidad lumbopélvica, de core, como lo queráis denominar, adecuado. O sea, no podemos hacer este entrenamiento sin una adecuada estabilidad lumbopélvica. Y otro aspecto es valorar las lesiones articulares previas, pero bueno, esto sería en común en chicos y en chicas porque hay determinadas lesiones pues, que a lo mejor limitan las posibilidades de hacer entrenamiento con multisaltos o hay que cambiarlo. Y en caso de que me encuentre alguna chica que tenga problemas articulares, que yo vea que su valgo en los aterrizajes es muy raro, que yo vea que no tiene estabilidad lumbopélvica, cosas que me puedo encontrar, pues hay otra pliometría. No tengo por qué hacer multisalto, puedo hacer cambios de dirección. Si veis que alguna de vuestras chicas, pues los saltos no son correctos o ha tenido una lesión previa en la rodilla y os da miedo, en vez de multisaltos yo puedo meter cambios de dirección, que además me añaden un trabajo que es muy importante en chicas y es el trabajo de deceleración. Igual que hay que trabajar la aceleración, hay que trabajar la deceleración. Entonces este tipo de trabajos, que son cambios de dirección, como los queráis colocar, como los queráis organizar, con sus transferencias, con su balón, como vosotros queráis, sería... bueno, ahí arriba hay una imagen un poco engañosa, ¿vale? Los paracaídas esos que veis, olvidadlos, que no habría que quitarlos, ¿vale? Porque es para otra cosa. Entonces, si tenéis alguna duda con la aplicación de multisaltos, aquí tenéis una alternativa perfectamente válida con chicas. Y poco más, ese es un ejemplo de cómo adaptar, la metodología es la misma, solamente que hay que darle pequeños puntitos puntitos claves para que la adaptación en el entrenamiento con mujeres, sobre todo, sea que el entrenamiento sea más productivo, más rentable, ya que hacemos lo mismo, si le aplicamos esas pequeñas modificaciones, probablemente el entrenamiento sea de más calidad.
Y la quinta y última duda, ¿hay más riesgo de lesión en mujeres? De manera global no. Sí, en algún tipo de lesiones concretas que especialmente afectan a los futbolistas, que son el dolor de espalda, sí que es verdad que es más frecuente en mujeres futbolistas que en hombres, y sí el ligamento cruzado anterior y el esguince de tobillo, que también tanto la rotura como los esguinces de ligamento de la rodilla son más frecuentes en mujeres, especialmente aquellos que se producen sin contacto, que por desgracia son muchos. Entonces, no hay más riesgo de lesión en mujeres, pero sí de determinados tipos de lesiones. ¿Y por qué hay más riesgo de estas lesiones concretas? Pues por las diferencias anatómicas y especialmente por las diferencias fisiológicas. ¿Qué cosas hay diferentes en el cuerpo de una mujer? Pues, por ejemplo, la anchura de la pelvis, que hace que el ángulo que forma el fémur con la tibia sea mayor. Es decir, hay más valgo, la rodilla está más metida hacia adentro. Y eso biomecánicamente pues, cambia sobre todo la forma de aterrizar, la forma de cambiar de dirección y además la separación que hay entre el fémur y la tibia es un poquito menor y el ligamento también es más pequeño. Pero estos son cosas anatómicas que no podemos cambiar. Es materia prima con la que tenemos que trabajar, al igual que el hecho de tener más grasa. Esa mochila la tenemos que, o sea, esto lo tenemos que asumir y esto no lo podemos modificar con el entrenamiento. Tenemos que trabajar con personas que sabemos que tienen estas características. Y hay otra característica en mujeres y es que hay más desviaciones de las curvaturas habituales de la columna. Por ejemplo, hay más hiperlordosis y hay más rectificación lumbar. Pero insisto, esto tampoco lo podemos cambiar, es lo que tenemos. Aspectos serían un poco factores de riesgo pasivos, en los que no podemos entrar. Pero hay factores de riesgo activos y aquí es donde sí que podemos entrar. Por ejemplo, la inestabilidad lumbopélvica. A las mujeres futbolistas tienen menor control de la musculatura de la cadera, especialmente los músculos que os he dicho antes, los glúteos. Se tarda más en activarlos, se activan menos, no se activan en determinados movimientos que deberían activarse para ser protectores. Entonces, eso sí que lo podemos trabajar. De igual manera, bueno, insisto, especialmente músculos glúteos. Aquí tenéis 3 imágenes de cómo se produce normalmente la lesión más grave. No la más frecuente, pero sí la más grave en futbolistas. Y es aterrizando sobre una pierna, es muy habitual, cambiando de dirección, la tenéis a la derecha en la jugadora de baloncesto, y por contacto. La de contacto, pues hombre, es difícil de evitar, ¿no? Estamos en un deporte de contacto y es complicado. Pero las otras dos son cuestiones biomecánicas. Y todas las cosas que os he señalado anteriormente, la mayor anchura de la pelvis, la mayor inestabilidad, incrementan el riesgo de lesionarnos de esta manera, aterrizando y cambiando de dirección. Y además hay otra cosa que además está muy demostrado y es que cuando se produce el ligamento la lesión, del ligamento cruzado anterior, curiosamente en hombres se produce más en la pierna dominante y en mujeres más en la pierna no dominante. ¿Y esto qué nos revela? Que en las mujeres la activación de la musculatura posterior, glúteos y bíceps femoral, es más lenta y esto sujeta peor la rodilla. Y esto también lo podemos trabajar. Estos son factores de riesgo activos que podemos entrenar. Y ahora diréis, claro, ¿y cómo incidimos en esto? Pues mirad, cuando hacemos ejercicios preventivos, ejercicios de core, que todos hacéis, los tenéis ahí, por ejemplo, la plancha o la plancha lateral, la musculatura del tronco, lo que es la musculatura del transversor abdomen, los oblicuos, funcionan más o menos igual en hombres y mujeres. No hay déficit de activación. Pero cuando hacemos ejercicios como estos, que incluso se llaman puente glúteo, resulta que nos encontramos con que las futbolistas el apellido que ponemos al puente glúteo le podríamos quitar porque no activan glúteo. Los glúteos están ahí, que deberían ser los protagonistas en ambos movimientos, pero no se activan si no enseñamos a los futbolistas a que se activen. O si no usamos truquitos para que estos músculos se activen. Y a continuación os voy a enseñar algunos truquitos. Bueno, aquí tenéis una muestra. Este ejercicio que veis arriba, puente glúteo, se llama así, supuestamente la musculatura protagonista han de ser los glúteos. Aquí abajo hay un registro electromiográfico, es decir, la activación eléctrica de cada grupo muscular. En color morado, musculatura de la zona lumbar, que no debería activarse demasiado. Y en color rosa, la activación de la musculatura glútea, que debería activarse porque es la protagonista.
Y sin embargo, fijaos lo que ocurre en las diferentes repeticiones. El protagonismo no lo tienen los glúteos. Y esto pasa en las mujeres en un porcentaje altísimo. Es decir, un ejercicio que se llama puente glúteo, creo que se ve bien, ¿no? El vídeo. ¿Vale? En un ejercicio que se llama puente glúteo, resulta que los glúteos no se activan. Y esto ocurre si no hacemos algo. Y ahora os voy a mostrar, así de un poco por encima, cómo podemos ayudar a que se activen los glúteos, por daros algunas ideas, ¿vale? Porque esto daría para otra ponencia. ¿Veis un ejercicio clásico? Bueno, dos ejercicios clásicos para trabajar glúteos. Resulta que si no hacemos algo, probablemente las chicas que tengamos delante no estén activando debidamente el glúteo. Entonces tenemos que buscar alternativas. Fijaos, dos alternativas muy sencillas. En vez de usar ese ejercicio tan clásico, podemos usar un ejercicio en el que hay una elevación y una rotación lateral que activa glúteo casi, vamos, seguro. O meter, por ejemplo, un elástico que pone aquí la resistencia y necesariamente al poner ahí la resistencia activamos glúteos. Sí que es verdad que este ejercicio no es tan fácil de hacer, pero sería una alternativa. O si hacemos este y le ponemos simplemente una banda elástica aquí que haga resistencia, automáticamente la activación del glúteo es mayor. Es un ejemplo de adaptaciones. Si le ponemos una resistencia a la altura del ombligo, más o menos, cuando hagamos ejercicios de glúteo de este tipo, como el hip thrust, también conseguimos una mayor activación de glúteo. Es decir, este ejercicio lo podríamos hacer sin elástico, pero si lo hacemos con elástico, la activación es mayor. Este ejercicio también es un clásico para el glúteo, ¿vale? Puente glúteo monopodal se llama. Si lo hacemos así, seguramente las jugadoras no activen demasiado el glúteo en este caso de la pierna de apoyo. Pero si le metemos que en vez de la pierna estirada, la pierna esté recogida, es un cambio biomecánico, es un cambio de palancas y automáticamente conseguimos una mayor activación del glúteo. Ya os digo que son pequeños truquitos. Si usáis este ejercicio, la prensa, si colocamos los pies en vez de abajo a la derecha, los ponemos arriba del todo, la activación del glúteo se incrementa. O si hacéis sentadillas, que probablemente hagáis sentadillas, si la jugadora pone las piernas más separadas, hay mayor activación de glúteo. Es decir, son, ya os digo, pequeñas adaptaciones de ejercicios clásicos. Este ejercicio también es clásico. Arriba con la cinta colocada a la altura de los muslos y abajo con la cinta colocada, por ejemplo, en lo que serían los empeines. ¿Vale? Pues la activación es mucho mayor en glúteo abajo que arriba. Entonces, pues bueno, son pequeños trucos para conseguir que las chicas activen glúteo. Vamos a decir que engañamos un poco al cuerpo para activar. Y para finalizar con tema muscular, pues antes hemos dicho que había un pequeño problema en las mujeres en la activación también de bíceps femorales, un poquito más lenta, y eso hace que haya más riesgo de lesión. Los cuádriceps también sujetan la rodilla la rodilla sujeta los cuádriceps y los isquiotibiales, bíceps femoral, pero hay más problema en isquiotibiales. Deberíamos centrar mucho la atención del trabajo de fuerza preventivo en isquiotibiales, que habitualmente son músculos que han estado muy abandonados en fútbol en general y en fútbol femenino en particular. Este ejercicio es clásico, yo creo que todos lo conocéis, no es el mejor del mundo para la activación de bíceps femoral, pero bueno, es un ejercicio válido para que activemos, a enseñar al bíceps femoral a activarse y sujetar la rodilla. Pero mejor que este ejercicio, yo recomiendo el ejercicio que se llama slide leg, simplemente con esos disquitos, lo que hace este jugador en este caso es extender la rodilla y recogerla deslizando y obliga a trabajar a su musculatura posterior del muslo. Y este ejercicio en chicas es perfecto porque es mucho más funcional y ayuda en la prevención de lesiones. Y otra recomendación es que cuando hagáis sentadillas con chicas, bueno, y con chicas y con chicos, pero especialmente con chicas, en vez de hacer sentadillas bipodales con las dos piernas, la sentadilla clásica, las hagáis monopodales. Me da igual el tipo, me da igual la de arriba a la izquierda, que es una sentadilla monopodal clásica, o la de abajo a la derecha, que es una sentadilla búlgara. ¿Por qué monopodales? Porque el riesgo, los factores o los movimientos lesivos en fútbol son monopodales. Aterrizaje sobre una pierna, cambio de dirección sobre una pierna. Entonces así estamos enseñando a la musculatura a activarse en movimientos un poquito más específicos. Y bueno, hay muchas más adaptaciones, os he nombrado así algunas de manera general, porque ya os digo que esto daría para mucho más.
Y así que a modo de conclusión, para no enrollarme y no pasarme mucho del tiempo, pues anatómica y fisiológicamente, como he dicho, somos diferentes, pero no tanto como la gente pueda pensar. Las diferencias ya habéis visto que existen, pero que no son quizá tan exageradas. Y las demandas fisiológicas del fútbol femenino son similares a las del fútbol masculino. Lo que le demanda el fútbol a la jugadora son similares, si tenemos en cuenta la intensidad relativa. Entonces esto nos lleva a que la metodología de entrenamiento, me da igual que sea de fuerza, que es en lo que más me he centrado, me da igual que sea preventiva, de fuerza, de resistencia, el 99% es idéntica en hombres y en mujeres. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta ese 1% diferente, pues que nos permite hacer estas adaptaciones que yo os he señalado algunos ejemplos y que espero que os hayan servido pues para, al menos para coger ideas de cómo adaptar vosotros algunos de los entrenamientos que hagáis. Y nada, no quiero extenderme más. Muchas gracias a todos por la atención y quedo atenta a las preguntas que podáis tener. Muchísimas